Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, mis queridos niños? Dios los bendiga grandemente. El Señor es grande y poderoso y les tiene una palabra para el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. La clase de hoy trata sobre la paciencia, mis queridos niños, joven, jovencita que me estás escuchando. La palabra de hoy es la paciencia. Y lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Ese va a ser el tema de hoy de nuestra clase. Antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer una oración para que sea nuestro Padre Celestial que nos esté dirigiendo con su Santo Espíritu. ¿Les parece? Vamos a hacer la oración antes de dar inicio a esta clase de hoy. Vamos a orar, queridos niños. Vamos a cerrar nuestros ojitos para estar en comunión con el Padre. Y decimos, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, por un día más de vida, Señor, por un día más delante de tu presencia, Padre, porque tú eres grande, porque eres poderoso, porque tú guías nuestros pasos, tú eres la luz en nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú eres un ser supremo, Señor, tú eres el que nos dirige, Señor, y tú, Padre, nos das de tu fruto, que es la paciencia, Señor, que se vaya desarrollando en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que está escuchando esta clase, Señor, que va dirigida por ti, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a cada niño que está viendo esta clase de la escuela dominical, Señor. Los bendigo en tu santo nombre, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos niños, es un placer estar nuevamente con ustedes en la escuela dominical. Quien les habla es la Miss Anaíl Vicen. Hoy vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo 40. En nuestra Biblia vamos a buscar el Salmo 40. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 40. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová. Este es el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Aquí dice ¿cómo es que? El rey David habla a Jehová y dice que pacientemente esperé a Jehová. Él estaba pacientemente, estaba tranquilo, no tenía problemas en desesperarse por esperar las maravillas de nuestro Padre Celestial. Y yo te quiero motivar a ti, joven, jovencita, que me estás escuchando, mami, papi, que me están escuchando. No nos debemos de impacientar, no nos debemos de impacientar y debemos estar tranquilos y colocar toda nuestra confianza en Dios. Hoy les tengo una historia que trata de estas personas que salieron de Egipto, ¿verdad? Los israelitas que salieron de Egipto y se impacientaron de tal manera que vamos a escuchar la historia. ¿Les parece? ¿Quieren escuchar la historia? Sí, muy bien. La historia es esta: Moisés y la serpiente de bronce. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de Números. En el libro de Números vamos a encontrar esta historia: Moisés y la serpiente de bronce. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Números para ver el relato de esta historia que nos va a gustar y nos va a dejar una enseñanza. Buscamos Números, que está en los primeros libros de la Biblia, y la encontramos en el libro de Números capítulo 21. Vamos a leer la linda historia que nos tiene preparada nuestro Padre Celestial. Y dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom,
Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Estaban molestos, estaban furiosos. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, envió Jehová a este pueblo, ¿verdad? Que estaba furioso, estaba desesperado, estaba impacientado. Y Jehová mandó serpientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, o sea, reaccionaron. Y dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia es muy linda porque fíjense la enseñanza que nos deja. Este pueblo de Israel, ¿hacia dónde se dirigía? Se dirigía hacia la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que ellos querían entrar, como dice aquí, al pueblo de Edom, ¿verdad? Pero el rey les negó el paso. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvieron que ir por alrededor de la tierra de Edom y el pueblo se desanimó. ¿Qué pasa con algunas personas, contigo y conmigo? ¿Qué pasa? Que cuando queremos algo, pero no nos resulta, entonces nos desanimamos, nos impacientamos, ¿verdad? Porque lo que queremos no lo hemos obtenido. Entonces cuando viene la desesperación, la impaciencia, la ira, la molestia, y yo te vengo a decir hoy que no te impacientes, que debes de tener confianza en Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador. Él conoce cada uno nos conoce y conoce nuestros planes. Cuando no te llega la respuesta, es porque no es el tiempo de Dios. Y fíjense ustedes lo que continúa diciendo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué habló el pueblo contra Dios y contra Moisés? Porque no obtuvieron lo que ellos querían. Ellos querían llegar rápido, pero ellos querían pasar por este pueblo de Edom, pero no les fue concedido. Entonces empezaron a murmurar, empezaron a maldecir y empezaron a hablar mal de Moisés, que era el sacerdote de que lo estaba guiando en ese momento hacia la tierra prometida. Y hablaron mal del Padre, del Creador, del Supremo. Hablaron mal. ¿Y qué pasó? Cuando hablan mal de ti o cuando hablan mal de mí, uno se molesta, ¿verdad? Es normal que nos molestamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a los pies de Cristo y pedir por esa persona que te causa molestia. ¿Para qué? Para que sea Dios quien haga justicia sobre esa persona. ¿Es normal que te molestes? Sí, es normal. Pero no es normal la forma en cómo vas a reaccionar cuando te molesta. Eso no es normal. Porque tenemos ya, los que estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas. Si antes cuando alguien te hacía molestar, tú reaccionabas, ahora ya no puedes reaccionar. ¿Y eso por qué? Porque Dios, el nuevo nacimiento que has adquirido, una vez que recibiste a Jesús en tu corazón, te hace una nueva criatura. Vamos a ver qué continúa la historia. Y dice, se quejaron, murmuraron este pueblo de Israel cuando iban en camino hacia la tierra prometida.
Y dice la historia de aquí, dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice ello que no había pan ni agua, pero Dios, cuando no tenían agua, ¿qué hacía Moisés? Agarraba la vara y le daba una peña, y de la peña brotaba agua, había agua. Dios le dio muchas cosas a este pueblo, a su pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto. Cuando era de día y el sol estaba ardiente por ese desierto, Dios le colocó una nube. ¿Para qué? Para que no sintieran ese sol tan ardiente. Le colocó una nube. Y de noche, para que no sintieran el frío en el desierto, ¿qué hacía Dios? Les mandaba una columna de fuego para que sintieran el calorcito. O sea, ¿y qué más le dio Dios a este pueblo que salió de Egipto? Les dio calzado y no se deshacían tan rápido. Duraron 40 años caminando y todavía tenían sus calzados, sus vestiduras. No se destruyeron porque Dios así lo quiso. ¿Qué cosa ha hecho Dios por ti y por mí que debemos estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado? No podemos ver lo que nos falta, sino lo que tenemos y dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Ser agradecidos con el Padre Celestial. Esta gente, fíjense ustedes, que esta gente se quejaban porque no había pan ni agua y porque venían comiendo lo mismo. Hay personas que no repiten la comida y no quieren comer la misma comida. ¿Eso estará bien o estará mal? Y se quejan. Siempre lo mismo, mamá. El mismo frijol, mamá. Entonces no. Tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios. Gracias Dios por estos alimentos que me estás dando en el día de hoy. Por estos frijoles. Por este arroz. Gracias. Ser agradecido por el alimento diario que tenemos. Porque no todos obtienen sus 3 comidas al día. No todos. Y si tú y yo lo tenemos, debemos estar agradecidos por esos 3 platos de comida que Dios nos da. Ser agradecido. Y no nos debemos de impacientar. No, debemos de tener paciencia. Que este es el tema de hoy, la paciencia. Y este relato nos enseña que este pueblo se desesperó tanto, que hizo que Dios se molestara, que Dios se enfureciera. ¿Y qué pasó? Les mandó serpiente para que los picara, le mandó serpiente. Veamos acá, ahí está Moisés con la vara y la serpiente. Este es el tema. Entonces, el pueblo, vemos acá que el pueblo estaba furioso. Bueno, aquí ustedes ven esos rostros, no ven rostros alegres. No, vemos rostros de personas desesperadas, personas carentes de la presencia de Dios en su corazón. Y Moisés, imagínense, ¿cómo estaría Moisés en esta situación? Que todo este pueblo, esta multitud se enfrentaba a él. Entonces, al ver eso, Dios le envía, ¿verdad? Les envía la serpiente, para que los muerda. Pero vamos a ir poco a poco. ¿Y qué será entonces? Se harán la pregunta a ustedes, ¿qué será la impaciencia, verdad? La impaciencia es una cualidad, ¿verdad? Que de una persona que no espera algo. Es una persona que lo quiere todo rápido. Ese es alguien impaciente. El impaciente se relaciona con el necio.
El necio, ¿por qué? Porque es carente de la sabiduría de Dios. Entonces, una persona impaciente es una persona que lo quiere todo rápido, es una persona que se desespera, que tiene ira. Bueno, se podrán imaginar una persona impaciente que después, si tienes esta cualidad de impaciencia, lo que viene más adelante es destrucción, muerte, como vemos en el relato, que las serpientes ocasionaron muerte. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando en tu vida en la cual tú te estás impacientando, te estás desesperando? Y eso puede causar en ti una muerte, puede causar una muerte física de tanto desespero, de tanta preocupación. Puede causar en ti una destrucción familiar, puede causar una separación entre amistades, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es la paciencia. La paciencia es una cualidad en la cual la persona espera. Ella espera, ¿verdad? Los resultados, no se adelanta los tiempos. Entonces, respeta los tiempos, ¿verdad? Esta persona paciente. No tiene por qué desesperarte. Tú, joven, jovencita, si estás esperando algo en este tiempo de pandemia, donde muchos meses han pasado y hemos estado en casa, es porque así Dios lo ha permitido. Y debemos ser agradecidos con Dios que aún tenemos vida, porque muchas personas han muerto. Y si estamos hoy en día acá, es porque así Dios se ha placido y has tenido paciencia. Hemos tenido paciencia para solventar esta situación en este tiempo del coronavirus, donde dice quédate en casa, donde dice usa el tapaboca. Hemos tenido paciencia porque muchas cosas no las hemos podido hacer como las hacíamos antes. No te desesperes, joven, jovencita, si no te has podido reunir con tus amistades. Espera el tiempo, no te desesperes. A los pequeños que no han podido ir al parque, no se desesperen, no se pongan molestos con mamá, no maldigan, no murmuren, no, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. A los niños, jóvenes, mami, papi, los que sean impacientes, a Dios no le agrada. Dios quiere que pongamos, que desarrollemos en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar a Dios para que nos dé paciencia. Debemos orarle al Padre Celestial para que nos dé esa paciencia que Él tuvo su Hijo Jesús. Imagínense, Jesús, con todo el poder, porque era Hijo de Dios, duró 7 días para hacer la creación. Tuvo paciencia para hacer el universo, para crearnos. Lo pudo haber hecho en un día, ¿verdad que sí? Pero fue paciente, confió. Hay que confiar en Dios para resolver las cosas. Porque ¿qué pasa si te apresuras? ¿Qué pasa si nos apresuramos, si nos adelantamos al tiempo de Dios? ¿Creen que nos va a ir bien? No nos va a ir bien si nos apresuramos al tiempo que Dios tiene planificado para nosotros para recibir esa bendición. Porque si la recibimos antes y no estamos preparados, no la vamos a saber, no vamos a saber apreciar esa bendición. Por eso hay que esperar el tiempo de Dios para recibir nuestras bendiciones. Fíjese entonces, mire lo que pasa en el relato. La serpiente picó a este pueblo. ¿Por qué? Porque se desesperó, porque fue impaciente, los picó. Pero, ¿qué pasó? Que Moisés oró a Dios. Dice la palabra que Moisés oró a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué oró a Dios? Para que perdonara a este pueblo que murmuró, que criticó. ¿Será que estamos orando por las personas que nos critican? ¿Será que estamos orando por las personas que son nuestros enemigos? Eso es lo que pide Dios.
que perdonar y orar por aquellos que nos hacen daño, que tú sabes que te están haciendo daño, pero tú tienes que orar por esa persona. No maldecirla, no criticar, no juzgar, sino orar, doblar las rodillas y orar al Padre por esa persona. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés no le dijo a Jehová, oh Dios, que se coman esa serpiente a estas personas. No, él no lo hizo así. Él oró para que Dios lo perdonara y eliminara la serpiente. Entonces vemos acá que en el relato dice que Dios mandó a Moisés a que hiciera una asta, ¿verdad? Para que colocara una serpiente de bronce. Y así lo hizo Moisés. Moisés fue obediente. Una cualidad de Moisés, la obediencia también. Debemos ser obedientes. Y así lo hizo. Y dice el relato que las personas que miraran a la serpiente iban a ser sanas, iban a vivir. Entonces, no era que la serpiente te iba a hacer el milagro, no. El Dios nuestro mandó a hacerlo, quiere decir que Él es el que va a hacer el milagro, no la serpiente. La serpiente no hace el milagro, solo Dios hace el milagro. Y Él quería que este pueblo colocara su mirada en Él, en el poderoso, tuvieran fe, que su fe fuese creciendo de manera sorprendente, que su fe fuese creciendo en cada una de estas personas. Porque ¿qué dice el libro? ¿Qué dice sobre la fe? ¿Dónde está escrito en Hebreos? En Hebreos vemos que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este pueblo tenía que tener fe. Este pueblo tenía que tener fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios que tú y yo conocemos. ¿Sabes que otro que fue impaciente, ¿saben quién fue? Fue Saúl. Saúl también se fue desesperado, no esperó el tiempo. Cuidado cuando nos desesperamos y no esperamos el tiempo. ¿Te conoces la historia de Saúl? Bueno, dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8, dice, este Samuel que estaba con Saúl, y dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. ¿Quién iba a descender? Samuel iba a descender a donde estaba Saúl para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Samuel tenía que estar presente con Saúl para ofrecer holocausto y ofrenda de paz. Y dice, espera 7 días. Espera 7 días. Solo 7 días iba a esperar. Más adelante, ¿verdad? En el capítulo 13, ¿saben lo que sucedió con Saúl? Dice, y que dice la palabra en el 13, versículo 8, y él esperó 7 días. ¿Quién esperó 7 días? Saúl, claro, Saúl esperó 7 días como le había dicho anteriormente Samuel, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no había llegado, El pueblo se desertaba, se aislaba, se separaba, me imagino que se desesperaba. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer el holocausto? ¿Cuándo? Para hacer entonces el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, él podía hacer el holocausto solo, Saúl.
No, esa no era la instrucción. La instrucción era que Saúl debía de esperar a Samuel para hacer el holocausto. ¿Cuántos días iba a esperar? 7 días, una semana. Él esperó la semana, pero en vista de que no había llegado Samuel, se impacientó, se desesperó. Y hay que tener cuidado cuando nos desesperamos. Porque, ¿qué pasó? Dice que Samuel se molestó, ¿verdad? ¿Y qué has hecho? Le dijo Samuel a Saúl. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos, me dije, o sea, él lo hizo. Así lo hizo. No esperó que Samuel como la orden, porque él no podía hacer un holocausto si no estaba el sacerdote que era Samuel. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Que a Dios ya no le gustó la acción de Saúl. No le gustó. Y más adelante, bueno, cuenta la historia, todo lo que le pasó a Saúl por ser desesperado. Así que te invito hoy, queridos niños, joven, jovencita, mami, papi, que me estás escuchando, que debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. Si tenemos algún proyecto, algún proyecto que aún no se ha alineado, no se ha ejecutado, no se ha desarrollado, es porque no es el tiempo. Es porque no es el tiempo. No es el tiempo. Debemos de esperar en el tiempo de Dios, que Él es el que nos va a dar todo lo que uno quiera y va a ser duradero cuando es en el tiempo de Dios. Va a ser duradero. Bueno, se estarán preguntando, ¿y qué pasó con la culebra? ¿Será que todavía está la culebra? No, porque la palabra de Dios dice que no vas a adorar ídolos. Esa culebra, no, esa culebra fue quitada. ¿Y dónde aparece que fue quitada la culebra? Esa culebra vamos a ver que fue quitada en Segunda de Reyes, capítulo 18. Si buscamos Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a leerlo porque ¿será que se quedó la culebra ahí para siempre? No, vamos a leer lo que dice la palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 18, dice que Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Pero Moisés no la hizo de su inspiración, no, fue instrucción de Dios. Pero ya eso no está. Eso fue quitado, porque ¿qué hacían las personas? Adorar a la culebra. Y Dios se molesta cuando tú adoras otras cosas. Tienes que adorar, alabar, es al Dios supremo, al Rey de Reyes. A Él es el que debemos de adorar y alabar, solo a Él. ¿Para qué? Para que sean derramadas las bendiciones, para que sea desarrollado en ti y en mí el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Orando, clamando a Él, porque cuando le entregamos todo nuestro corazón a Él, Dios va a hacer en nosotros grandes maravillas, prodigios, milagros. Ese problema que tú estás enfrentando, preséntaselo a Dios. No te desesperes, no vayas con tu propia fuerza, no vayas con tu propia fuerza. Primero inclínate hacia el Padre Celestial. Inclínate a Él, preséntale ese problema que tienes a Él. Y Él, cuando tú vayas, ya va a estar resuelto. Porque el Espíritu de Jehová se mueve sobre la faz de la tierra. Y Él es el que va a dar solución a ese problema. ¿Cuál es el problema que tienes? Preséntaselo a Dios. ¿Tienes problemas con un familiar?
Hay un familiar que tiene, bueno, una guerra contigo, un pleito. Preséntaselo a Dios. Dile, Señor, mira, aquí está esta persona, Señor, ayúdame, líbrame de mis enemigos, Señor. Cámbiale el corazón de piedra por uno de carne. Hay que declarar la palabra de Dios, la palabra que está escrita, declararla, que la palabra es viva y eficaz. Debemos conversar con Dios sobre ese problema que te pasa. Tú, joven, jovencita, tienes un problema porque no te quieren prestar la tarea, porque no tienes, preséntale ese pequeño problema a Dios, preséntaselo. Él va a dar solución, pero siempre y cuando tú abras tu boca y te inclines a Él, al Dios, en tu cuarto, en lo secreto. Habla con nuestro Padre Celestial y Él va a dar solución. Sí, Dios sí te escucha. Dios nos escucha a todos. Él inclina su oído y te escucha. Él nos mira, dice la palabra, que Él los mira a los buenos y a los malos. Nos mira, claro que nos mira. Y también te escucha. No, el enemigo dice, no, eso no se va a solucionar. Sí se va a solucionar. Ya el enemigo está vencido. Lo que tienes que hablar, declarar la palabra y ser paciente y poner nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, dice la palabra. Dice la palabra que nuestro refugio es Dios, es nuestro amparo. Él es el juez. ¿Tienes problemas con algo que tenga que ver con abogados? Tienes un juez por excelencia. ¿Qué estás esperando? También el ayuno, es importante ayunar, vigilar, alabar, orar. Gracias porque sé que esta palabra va dirigida a alguien que Dios quiere que no se impaciente. Y sé que tú me estás escuchando. Sé que esta palabra, Dios va a hacer algo grande en ti, que me estás escuchando, que te estás impacientando por algo. La moto, si eres joven, estás manejando una moto y no te está funcionando, no consigues un repuesto, preséntaselo a Dios, que Dios es el que va a hacer. No te desesperes, porque el desespero trae enfermedad, trae ruina. Eso es lo que quiere el enemigo, las enfermedades, la ruina en cada uno de nosotros. Pero no debemos de abrirle esa puerta al enemigo. Porque la palabra dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Quiénes esperaron en Jehová? José esperó en Jehová y mucho tiempo para poder ser rey de Egipto y ayudar a sus hermanos. También Abraham esperó en Jehová para tener su hijo. ¿Y cuánto tiempo? Poco. Esperó mucho. Así que, queridos hermanos que me están escuchando en esta clase, te pido por el amor de Cristo que no te desesperes. El desespero trae destrucción, trae angustia. Y Dios no te quiere angustiado. Dios te quiere alegre, gozoso, de pie firme. Eso es como te quiere Dios, con una cara alegre. Claro, hermano. Es la bendición de Dios que está sobre nosotros. Los hijos de Dios, todo obra para bien, dice la palabra. Todo obra para bien. Para los hijos de Dios, todo obra para bien. Bueno, queridos hermanos, gracias por estar en sintonía con esta escuela dominical, Casa de Oración Las Américas, nuestra pastora Sonia, nuestro pastor Luis Zurca, que siempre estamos en oración por cada uno de ustedes. Ya próximamente se abre la iglesia, están pasando en las noticias que en noviembre, Dios mediante, abren las iglesias, nos podremos volver a ver congregándonos como Dios manda, porque ya vino el tiempo de congregarnos. Por eso debemos de esperar pacientemente. Ya llegó el tiempo, ya está cerca el tiempo para congregarnos nuevamente y estar reunidos en la casa de Dios.
Los quiero mucho. Dios los bendiga grandemente y pedirle a Dios que desarrolle en ti y en mí el fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia. Espero que le haya gustado la clase en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos el próximo domingo con la escuela dominical. Chao, bendiciones. Hasta luego, Dios los bendiga.